Amigos, amigas, toscaleros, toscaleras, hoy me voy a situar en el tramo calle San Martín, entrando por Santiago y llegando hasta la calle San Isidro, con el frente en el cuartel de Almeida, que hoy es un museo. Bien, y entonces en ese tramo que va de la calle San Martín por Santiago hasta San Isidro, con frente en Almeida, hay algunas casas que se han respetado como fueron construidas en tiempo, digamos, dentro de lo colonial, ¿no? Las casas terreras, como yo siempre digo, las casas que se rehabilitan, no que se derriban, sino que se rehabilitan y marcan el tiempo que nunca debió desaparecer. Incluso haber respetado lo que era el piso de la calle empedrada para que fuera una calle tradicional, no con piche, sino empedrada. Pero, bueno, ya se sabe que aquí pues todo se ha querido modernizar de tal manera que todo pues se ha ido cambiando, se ha ido, pero no de ahora, sino desde hace años, se ha ido cambiando y hemos ido buscando una modernidad, ¿no?, totalmente diferente a lo que nuestros ancestros colonialistas de la colonia, ¿no? No vamos a hablar de los indígenas, ¿no?, sino de los a partir de la colonia, de ser colonizados en adelante, ¿no? Bien, pues en la calle, digamos, Santiago, ya se sabe que todo el lateral que va de San Martín por Santiago para allá, el lado izquierdo, pues quedan aún dos casas o tres que guardan la esencia. Luego, siguiendo un poquito más abajo, hay una casa que da con tribulaciones, que está enrejada para que no te caiga un tormo en la cabeza. Luego hay un garaje, luego hay una entradilla, que es lo clásico de esa época, no guardar la línea, ¿no? Después está el pasaje, ¿sí? Y después está la casa Pisaca. La casa Pisaca, que es donde pusieron las canchas Pisaca, ¿sí? Bien, no voy a entrar en el tema de las casas Pisaca porque sería largo y tendido, ¿no? Y luego a continuación está, bueno, hicieron la avenida que creo que se llama Teodoro Ríos, el padre de los hermanos Ríos, ¿no? Y a continuación hay unas casas que hicieron, digamos, pues también en la época en que empieza la modernidad, porque también eran casas, digamos, algo terreras. Luego viene la calle El Saludo, usted sigue de frente, ¿no? Traspasa el trozo de la calle El Saludo y llega pues a una casa que puede ser construida, no sé si en los años 50 o por ahí, los años 50, porque al final de todo, que es donde está la empresa que yo muestro al principio, que se llama Blancomar, eso ahí era el lugar de esa familia que hoy yo voy a nombrar. Sí, tenían un taller, era una especie de L, es decir, la casa salía hacia afuera, ¿no?, un lateral así, y luego la otra que venía así, era una L, ¿no?, como la que ponen esto cuando están aprendiendo a conducir, que lo ponen detrás de la trasera del coche. Bien,
Pues esa L, el espaldar, daba a la calle San Isidro y Almeida, enfrente, y era una calle muy conocida por el hecho de que una cantante, había una cantante de nombre Rocío Mellado, que cantaba en el Festival de Variedades del Cine Toscal, que era, no sé si era organizado por Juan Flores, no sé si él era el organizador, no sé, que actuaba Juan Flores, sí, que actuaba ella, Rocío Mellado, que actuaba en Los Guaracheros, que fue cuando por primera vez los escuché tocar con la hawaiana, ¿sí? Y también cantaba el de Sentadito en la Escalera, esperando tu perdón, que nunca llega, que creo que se llamaba Armando. Armando era, o Amadeo. Es que lo tengo apuntado en una hoja, pero resulta que a ver si la encuentro, porque el nombre lo tenía apuntado por aquí, tenía apuntado a ver si lo encuentro, porque eh, lo he querido, lo he querido memorizar, pero no se me ha quedado. A ver si, no, aquí no está, en este lado, a ver si está, y yo lo encuentro, sí, porque me dio el dato Cruz María, fue la que me dio el dato, y yo cogí y lo apunté para no olvidarme, pero sí, Amadeo, 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 sí, y además venía el Rapsoda que tuvo en el barrio Salamanca, tuvo una floristería y era Rapsoda, sí, era un buen Rapsoda, participaba mucho en este tipo de festivales. Pues bien, esa L que les estoy contando en la calle Santiago, ¿no? Ahí que había un taller, era de un señor que podía tener una estatura más o menos como la mía o un poquito más alto, no, no sé, no voy a usar la cinta métrica en memoria porque no tengo ninguna foto de él. Y era un señor que yo lo puedo describir porque siempre iba con un mono de estos con dos asillas y todo lo demás en azul, que llegaba hasta por debajo de las rodillas, ¿no? Siempre las manos manchadas de grasa, también la bata con ciertas manchas, porque era una persona que se dedicaba a reparar. Eran reparaciones de cosas metálicas, no sé si llegó también incluso a pintar coches, a reparar, bueno, allí era imparable. Y yo, digamos, como era un chiquillo, y mi padre era el jefe de bares, siempre ya lo saben que les he comentado, del Bar Atlántico, del Corinto, del Gallo Rojo, del Roma, del Lago Martianes, de Bodas, de Santa María del Mar, no, Santa María del Mar no, esto de Tacoronte, ahora no me acuerdo, que el agua se mete por ahí para adentro, por aquella zona, ¿no? Está metido el hotel dentro del mar, ¿no? Sí. No es el Médano, no, es en Tacoronte, sí, que tiene una carretera, vamos, con unas curvas que tiene un peligro aquello, tremendo. A ver si me viene el nombre, se lo recuerdo. Pues bueno, el tema es que como él estaba siempre metido con cacharrería dentro de las cocinas de los sitios donde trabajaba, pues a veces había que reparar un caldero, o había que reparar un sartén, o había que reparar vasos metálicos, o yo qué sé, la cantidad de cosas, cafetería, bueno, cosas que este hombre era un manita, ¿no? Este hombre era un manita. Y ahí es donde está Blancomar, que está recto, porque ahora está recto. Antes no era recto, antes era, ya digo, en forma de L.
Pues ahí este señor reparaba todo. Y su nombre, porque el nombre que era conocido era Almenara. Almenara es el nombre. Y yo ya digo, le recuerdo, ¿no? Más o menos de mi estatura, con el pelo a raya, se hacía el pelo a raya y se ponía una brillantina para que le quedara el pelo como aplastado, ¿no? Aplastado. Y no recuerdo, pero me parece que también usaba gafas. No sé si de vista. Sí, sí, porque todavía no había llegado la época de las gafas de sol en plan vacilar, ¿no? Y entonces creo que usaba gafas. ¿Eh? Y era una persona, era un manita. Él venía a ser como este señor en la calle Santa Rosalía, el cubano, ¿no? Que cada vez que un banco no podía abrir la caja de caudales, la caja fuerte de caudales, iban al cubanito para que el cubanito les abriera la caja de caudales. ¿Sí? O usted tenía el coche y se le olvidaba las llaves y él le abría a usted la llave del coche. ¿Sí? El cubanito. Pues el cubanito y este hombre, ¿no? Y Almenara, iguales. Eran unos auténticos manitas. Sí, sí, yo recuerdo eso, llevar los calderos con un agujero o con lo que sea, y pa, listo. Y como era época en la que ustedes saben, digamos, los mayores lo saben mejor, ¿no? Pero los que vean este programa, que tengan menos edad, saben que todo lo que se tenía en casa se procuraba tener durante muchos años, porque la economía no daba para estar comprando calderos y sartenes y no, no era la misma época, no, había que ahorrar y había que tener las cosas que duraran mucho tiempo. Ya les he contado que yo, de pequeño, siempre usaba lonas, alpargatas, ¿sí? Las alpargatas. Y tenía que jugar a la pelota descalzo para no ensuciarla, porque era con las que iba a casa de doña Carmita a aprender a sumar, restar, dividir, todo eso, y a escribir, ¿sí? Las alpargatas. Y tenías un par de zapatos, que ese par de zapatos era para los domingos, para ir al cine a las 4, o ir a pasear, o que te ibas con la familia de excursión. Especialmente teníamos dos maneras de ir de excursión, que era una con el Círculo Amistad 12 de enero, ¿no? Y otra que era ir con Don Benito, que era policía municipal y era el único que tenía una moto aquí en Santa Cruz, pero además era el chofer, de un concejal, y el concejal le dejaba el coche y él nos llevaba de paseo en ese coche por todo Tenerife, ¿no? Particularmente, pues claro, como antes no era como ahora, que ahora te pones en un plis-plas de un lado a otro, antes eran horas de carretera y tenías que ir parando en sitio. Y claro, cada vez que parabas en un sitio, era tan ganazo que te pego y comida y lo que fuera. O te parabas en el Monte Las Mercedes y allí hacías la merendola, ¿no? Entre toda la familia, porque iba toda la familia a guiar Sirven, ¿no? Alberto, Basilio, Alfredo y nosotros, claro, toda la familia. Íbamos de aquí para allá, de allá para acá. Pues con Almenara, pues no es que tuviéramos esa amistad enorme de salir con ellos, no, era un trato comercial, porque era pues la persona que arreglaba el asunto, ¿no? Y claro, había que pagarle, lógicamente, por hacer el trabajo. Era lo más lógico, ¿no? Pero era una persona que no solo nosotros, sino era gente no solo del barrio El Toscal, sino de otros lugares, los que venían a ver a Almenara.
para que les reparara lo que tenían que reparar. Claro, era una persona muy reconocida en su trabajo, muy reconocida. Luego llegó el tiempo de la modernidad, de esos arreglos que empiezan ya a coger la calle de Santiago, la asfaltan de piche, ya empiezan a rehabilitar algunas casas, otras no las rehabilitan y las derriban y hacen casas nuevas y todo eso. Y una de las casas que derriban es la casa de Almenara. No sé en ese tiempo lo que le pagaron por aquello, si la casa era de él, no sé, era una especie de taller, usted entraba, era blanco por fuera, entraba por un portalón y ahí dentro estaba todo aquello, era, vamos, un taller completo aquello ahí dentro, ¿no? Y claro, luego pasan los años, y un día, yendo yo por el mercado Nuestra Señora de África, la calle que tira hacia el Corte Inglés actualmente, ¿no? Pues un poquito antes de llegar a la calle que sube desde, vamos a poner donde está lo del, esto Canario, el gobierno de Canarias, esto, que sube, y la seguridad social, esa calle que sube, y usted sigue recto por ahí para arriba, y llega hasta el colegio San Ildefonso, la trasera, o sea, lateral, la puerta por donde entran los alumnos, y están los patios allí donde se juegan al deporte, ¿no? Bueno, pues allí debajo tenía una joyería, el hijo, el hijo de Almenara, que sí lo conocí de vista, claro, y de hablar con él, pero de cosas de joyería, porque era una cuestión de joyería. Y después, o sea, entre esas dos calles habían dos joyerías, dos joyerías, que eso me recordaba a Antonio Lázaro, aquí en la calle La Rosa, que tenía en la esquina donde usted ve el chino, donde está el chino, dos casas más allá, hay ahora una especie de estanco que anteriormente estuvo allí David Rodríguez montado allí una cuestión de informática. Han pasado varios sitios de estancos y cosas, y ahora creo que es un estanco, aunque aquello parece ahora un campo de concentración porque está toda la calle rota, ¿no? Y no sé si sigue abierto o no. Y allí Antonio Lázaro, que se dedicaba a la cuestión de las joyas, y que a mí me hizo varias de ellas, además fue el padrino de mi hijo, ¿no? Antonio Lázaro, pues, y además iba conmigo al fútbol, le encantaba el fútbol y tal, y era peninsular, y se hizo aquí Toscalero, primero, se hizo Toscalero, después se mudó para donde la calle creo que se llama María Cristina, creo que se llama, María Cristina, sí, se fue a vivir por ahí, porque tenía Oscar Molón ni la tienda bajando esa calle por ahí para abajo, creo que es la calle María Cristina, allí estuvo viviendo también con su señora y sus dos hijos, de los cuales pues yo ya no sé nada de ellos, ¿no? No sé absolutamente nada de ellos, ni siquiera de su señora, de Mari, que con ella pues nos sacábamos fotos, hacíamos fiestas, era una cosa tremenda, ¿no? Incluso tengo una anécdota con Antonio Lázaro, que al salir de un partido del Tenerife, vimos como un motorista que salía por la calle, creo que la que sube de la oficina de correo de la Plaza de los Patos para arriba, salía un coche, venía un motorista, se encontraron los dos, el motorista salió corriendo y se fue a chocar contra el árbol, lo cual nos dejó el estómago hecho polvo, ver aquello. Sí, eso es un mal recuerdo que tengo yo de ese tiempo, ¿no? Luego Antonio Lázaro se marchó otra vez de nuevo para la península, se separó de la mujer y yo no he vuelto a saber nada de él, ni de él ni de la familia, claro. Pero digamos que era un señor que grababa en la joya y creo, grababa, a mí me ponía PD de Paco Dorta en un sello que yo tenía,
que al final, por falta de economía, lo vendí. ¿Sí? No me quedó otra que vender ese anillo. Pero bueno, el tema es que en esto de Almenara tenía dos joyerías. Una que daba en esa calle que va al Corte Inglés y otra en la que estoy diciendo que sube hacia la parte donde está el Colegio San Ildefonso, todas esas calles de por ahí, de ese tema de por ahí, ¿no? Y una vez entré yo dentro de la joyería que está en la que va al Corte Inglés y hablé allí, estuve hablando y hablé alguna cosa con el hijo, pero ahora mismo recordar el tema no lo recuerdo. No puedo decir si este hombre eh, sigue vivo, si este hombre falleció, porque ya con la edad que tenía en aquella época, y el hijo, pues que debe tener o mi edad o un poco más joven, pues me imagino que habrá fallecido, digo yo. Pero de lo que yo recuerde de este señor, pienso que es una de las empresas de aquella época, de esa época en la que yo no sé cómo era el asunto, cómo se trataba con el ayuntamiento, ni los tributos que se pagaban, ni cómo era el asunto. No tengo ni la menor idea, porque era una época muy diferente a esta que estamos viviendo, ¿no? Era muy diferente. Además, ustedes saben que todavía quedan construcciones, aquí mismo en la calle San Martín, donde usted va en línea recta y de repente se tiene que meter porque hay una U, hay una especie de U, ¿no? Cuando debería ser todo en línea recta. Y a veces, claro, ahora porque han ampliado las aceras aquí en la calle San Martín. Pero claro, cuando usted subía por aquella calle, por esta calle, sabía que la acera era así estrechita y después de repente se hacían así de grande, ¿no? Era una cosa estrecha y después, ¿no? Y después volvía a ser estrecha. Sí, porque la forma de construir en aquella época, pues era de esa. Yo recuerdo incluso la acera de enfrente, en la calle San Martín, que era donde estaba la casa de Cipriano Lorenzo, este hombre de correo, estaba la corrihuela, la parte de eso, que la acera era súper estrecha, muy estrecha, ¿sí? Porque la diferencia entre una acera a la otra acera era cortísimo, era corta. Es como cuando les hablo de la calle San José, ¿no? Que para pasar el coche de bomberos por la calle San José casi pasaba rozando las paredes, ¿no? ¿Sí? Hasta que la calle la ensancharon. Pero en aquel tiempo era estrecha. ¿Sí? ¿Sí? Eso funcionaba así. Aquí empezaron a hacer las cosas, ¿no? Que algunas, pues, lógicamente, me gustan, ¿no? No lo voy a negar. Algunas me gustan, pero otras, ya saben que no sé decir si la palabra es correcta, decir las detesto, ¿no? Otra de las cosas. Pero claro, uno no puede hacer otra cosa sino que tragarse lo que hay, porque uno no es nadie, ¿no? Simplemente decirla, ¿sí? Desahogarse uno y decirla. Pues en el caso este de la calle Santiago, ¿no? Pues ya digo que, bueno, era una zona donde estaba la tienda de víveres de Juanito y doña don Santiago y Juanita, ¿no? La tienda de víveres, estaba la tienda de Martín, estaba el estanco de Tomás, estaba Casa Aurelia, estaba un poquito más abajo esa que también forma parte de una U, que era una especie donde se vendía vino, barricas de vino. Luego se encontraba usted con el pasaje que sigue existiendo, ¿sí? ¿Sí? El pasaje.
y luego ya pues llegaba a la casa Pisaca. Luego, a partir de ahí enfrente tenía usted, pero ya más moderno, la cuestión de los Boy Scouts, que ahí fue donde yo participé en la primera película de barriometraje, que ahí era donde se dieron el sitio para que nosotros nos reuniéramos allí, que fue cuando ellos aquí me encontraron en esta casa, vieron que yo realizaba cine y entonces me pidieron que yo colaborara. Y yo, pues siempre que me piden colaboración, cuando es una cosa normal y justa y más se trata del barrio del Toscal, pues ahí me presto voluntario, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y, claro, como el tema es los Almenara, ¿sí? Como el tema es los Almenara, tengo que decir que yo, el recuerdo que tengo es, digamos, de ir allí, ver cómo trabajaba este hombre, ¿sí? No sé si tenía ayudantes, no recuerdo si tenía ayudantes, pero lo que él era un auténtico manitas, porque le reparaba todo lo que llevaba, ¿sí? Y claro, no era una época todavía en que existía grande, digamos, maquinaria para hacer cosas, había que inventarlas, ¿no? Había que usar la cabeza para poder realizar las cosas que realizaban, ¿no? Y también pues las informaciones que llegaban, ¿no? A través de libros que le decían a usted cómo tenía que hacer cosas y tal. Me imagino que él se informaría de esa manera, ¿no? Digo yo, no sé, porque por intuición también se pueden hacer cosas, ¿no? Pero me imagino que, claro, si tenía que fundir algo, tenía que saber que eso se hacía con fuego y las temperaturas y, claro, son cosas que lógicamente tenía que tener algo o que alguien le enseñó a hacer todo eso. Alguien lo preparó para hacer esas cosas, cosa que yo no puedo decir porque no tengo ni la menor idea. Solamente puedo hablar, como siempre les digo, de las cosas que uno ha vivido, ha visto y más o menos le han llegado ondas, ¿no? Ondas, de las cuales de esas ondas que le llegan, pues lógicamente uno se queda con aquellas que sean profesionales, porque a mí las cosas íntimas no me interesan en absoluto. A mí me vienen y me dicen, no, porque aquel fulano se casó 4 veces. A mí eso no me interesa, ¿no? En absoluta, ¿no? Nada. Es como esta mañana escuchaba por la radio que quién era el más guapo, ¿no? Si Robert Redford, que acaba de fallecer, si Paul Newman, que ya falleció, que si Alan Ladd guapísimo, ¿no? Que ya falleció, que si, yo no sé, que si, no, al final dijeron que el más guapo era Clint Eastwood, el más guapo de todos era Clint Eastwood. Claro, son personas ya que están, digamos, unos fallecidos y otros llegando ya a los 100 años, ¿no? Como Kirk Douglas, que llega a los 103 o 104 años, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo van a estar de aspecto? Claro, cuando eran jóvenes, pues claro. Por eso llegaron muchos a ser actores, porque no sabían ponerse delante de una cámara y los tenían que enseñar y tenían que aprender, ¿vale? A expresarse, a, no sé, explicarles cómo era eso. Y entonces no existía todavía el pinganillo, ¿no? Sino que tenían que leerse el guión y saber lo que tenían que hacer. O me imagino que en aquellas cintas de 36 milímetros, me imagino la cantidad de dinero que se tenían que gastar las productoras para hacer una película. Porque si el actor no respondía a la primera, eso se tenía que grabar 8, 10 o 25 veces. Y eso era gasto de cinta, como era lógico y natural. Aunque habían ensayos, claro, lógicamente, lógicamente. Por eso digo yo que en el caso esto de Almenara padre, que era el que yo le llevaba las cosas
y él las reparaba, ¿no? Las cosas que me daba mi padre, ¿no? De los bares y tal, y él las reparaba. E incluso recuerdo que él también se desplazaba cuando era una cosa que no se podía reparar ahí en la calle Santiago, ¿no? Sino que él se desplazaba, ¿sí? Porque me imagino que esas máquinas de aquellas de café, cuando algo de metálico se deterioraba o algo de eso, esto del café no se llevaba allí, sino que él iba donde estaba la cafetera y la cafetera la reparaba lo que tenía que hacer, claro. Porque si lo que se usaba era ese que fundía, ¿no? Se fundía para poder fundir, ¿no? La pieza y empatarla, ¿vale? Pues eso es la fundición, ¿no? Empatar las piezas, ¿vale? Y modelarlas y todo eso, ¿vale? Pues a veces este hombre pues tenía que desplazarse, me imagino. Digo yo, como el cubano se desplazaba a los bancos para abrir las cajas de caudales, claro. No podía una caja de caudales de ese tamaño, se imaginan ustedes desplazarla. Chiquito, chiquita grúa había que llevar para desplazar una caja de caudales, con lo que pesa una caja de caudales de sal. Pero en fin, la cuestión de los Almenara la sitúo con lo de la calle Santiago, como ya les he dicho. La calle Santiago, para mí, que es una de las calles importantes del barrio El Toscal, donde ha salido mucha gente muy, con mucha categoría, ¿no? Y personajes que se han dedicado a los trabajos, digamos, más caseros, vamos a llamarlo más caseros, que los de literatura o de la música. Pienso que este señor Almenara ha sido un personaje importante dentro del barrio El Toscal. Un personaje muy importante del barrio El Toscal, que lógicamente, pues, claro, lo que nos ha pasado a todos, que cuando nos casamos, cuando estudiamos, o tenemos que viajar, o tenemos que hacer cosas fuera del barrio, pues lógicamente nos tenemos que salir de los límites del barrio, ¿no? Y claro, a veces las condiciones económicas, el vivir a lo mejor en una casa mucho más cómoda, con otras comodidades, más confort y todo eso, pues lógicamente pues, se van del barrio, ¿no? Pero no dejan de ser toscaleros, no dejan de ser toscaleros. Y cuando uno se refiere ya a esa época de antaño, pues tiene uno que situarlos como toscaleros. No los puede uno situar de otra manera, y más siendo de la calle Santiago. Pues bien, yo como ya he dicho muchas veces, no me meto en cosas que no tengo por qué meterme, ¿no? Y además es que no tengo cosas en que meterme en este caso, sigo diciendo que yo, de pequeño, en nombre de mi padre, le agradezco a Almenara la cantidad de trabajos que le hizo. No sé cuánto cobraba por el tema, no sé lo que cobraba, pero sí que le hizo muchos trabajos a mi padre. Y luego, pues que, no sé, era una persona con la que tú tratabas, no tenías ningún problema. Yo era un niño, yo hablaba con él sin ningún tipo de problema, me respondía con respeto, nunca tuve problema de ninguna clase con él, ni tampoco con su hijo en las veces que yo he hablado y lo que yo traté sobre el tema de la joya, nunca. Y tengo que decir que los Almenara, y lo digo en plural, han sido para el barrio del Toscal unos personajes a no olvidar.